Hola mis queridos cinéfilos. Hoy exploraremos el fascinante mundo de un titán del cine, Ridley Scott. Prepárense para sorprenderse con su increíble viaje, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una leyenda. Prepárense para anécdotas asombrosas y secretos detrás de cámaras. Ridley Scott, el nombre que causa escalofríos a aspirantes a directores y cinéfilos por igual. Es un narrador visionario, un maestro del espectáculo visual y un verdadero ícono del cine. Desde las calles distópicas de Blade Runner hasta los campos de batalla épicos de Gladiador, las películas de Scott han dejado una huella imborrable en el mundo. Sus películas no son solo entretenimiento, son experiencias. Nos transportan a otros mundos, nos presentan personajes inolvidables y desafían nuestra percepción de la realidad. Con una carrera que abarca más de 5 décadas, Scott ha desafiado constantemente los límites del cine, dejando al público sin aliento con sus técnicas innovadoras y narrativas cautivadoras. Pero detrás de las imágenes deslumbrantes y la narración épica, se encuentra un hombre de gran pasión, dedicación y un compromiso inquebrantable con su oficio. Acompáñenme a profundizar en la historia oculta de Ridley Scott. Un viaje lleno de anécdotas fascinantes, historias jamás contadas y una mirada a la mente de un verdadero maestro del cine. El viaje de Ridley Scott hacia la grandeza cinematográfica comenzó lejos del brillo y el glamour de Hollywood. En un rincón tranquilo de Inglaterra, en el condado de Durham, se gestaba el talento de un futuro maestro del cine. Nacido en 1937 en County Durham, Inglaterra, su infancia estuvo marcada por la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Las dificultades de la época moldearon su carácter y su visión del mundo. Su padre, un militar de carrera, a menudo estaba ausente, y el joven Ridley encontró consuelo en el arte y el diseño. Pasaba horas dibujando y pintando, creando mundos imaginarios que le ofrecían una escapatoria de la realidad. Pocos saben que la primera incursión de Scott en el mundo de la narración visual no fue a través del cine, sino a través de la pintura y el diseño. Su pasión por el arte lo llevó a explorar diferentes formas de expresión creativa. Asistió al prestigioso Royal College of Art, perfeccionando sus habilidades como artista visual. Aquí, Scott no solo desarrolló su talento, sino que también comenzó a entender la importancia de la estética y la composición en la narración visual. Esta base artística se convertiría más tarde en un elemento definitorio de su estilo cinematográfico, evidente en las impresionantes imágenes y la meticulosa atención al detalle que caracterizan sus películas. Cada cuadro de sus filmes es una obra de arte en sí misma. Después de graduarse, el talento creativo de Scott lo llevó a la BBC, donde dio sus primeros pasos en el mundo de la televisión. Aquí, comenzó a experimentar con la narrativa visual en movimiento. Trabajó en programas icónicos como Set Cars y The Invaders, donde no solo aprendió los aspectos técnicos de la producción televisiva, sino que también comenzó a desarrollar su estilo único. Ganando rápidamente reconocimiento por su innovador trabajo de cámara y su estilo visual, Scott se destacó entre sus colegas. Su habilidad para contar historias a través de imágenes lo hizo sobresalir en un medio competitivo. Poco sabía que estas primeras experiencias estaban sentando las bases para una carrera revolucionaria en el cine. Cada proyecto en la televisión fue una lección que lo preparó para desafíos mayores. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes para el artista en ciernes. La televisión fue solo el comienzo. Su verdadera pasión y talento lo llevarían a explorar horizontes más amplios. La verdadera vocación de Scott estaba más allá de la pantalla chica, en el mundo del cine, donde su visión única y su destreza narrativa pronto cautivarían al mundo. Con cada película, Ridley Scott redefinió lo que era posible en el cine, dejando una marca indeleble en la historia del séptimo arte. Era el año 1977, un año que marcaría el inicio de una carrera cinematográfica legendaria. Un joven director británico relativamente desconocido, llamado Ridley Scott, estrenó su ópera prima, Los Duelistas. Este fue el primer paso de Scott en un viaje que lo llevaría a convertirse en uno de los directores más influyentes de su generación. Ambientada en el contexto de las guerras napoleónicas, la película fue una obra maestra visual. Scott logró capturar la esencia de la época con una precisión y detalle
que pocos habían logrado antes. Contaba la historia de dos oficiales franceses encerrados en una amarga disputa de décadas. La narrativa era tan intensa como las batallas que se libraban en la pantalla. La película fue una favorita de la crítica, ganando el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Cine de Cannes. Este reconocimiento no solo validó el talento de Scott, sino que también le abrió muchas puertas en la industria. Anunció a Scott como un nuevo talento importante en el cine. Su nombre comenzó a resonar en los círculos cinematográficos, y muchos esperaban con ansias su próximo proyecto. Su capacidad para transportar al público a otra época y lugar, su meticulosa atención al detalle histórico y su impresionante cinematografía lo marcaron como un director de visión excepcional. Cada escena era una obra de arte, cuidadosamente diseñada para sumergir al espectador en la historia. Los Duelistas fue más que un debut exitoso, fue una declaración de intenciones. Scott dejó claro que estaba aquí para quedarse y que tenía mucho más que ofrecer al mundo del cine. Mostró la capacidad única de Scott para entrelazar la épica histórica con el drama íntimo de los personajes, un sello distintivo de sus obras posteriores como Gladiador y El Reino de los Cielos. Estas películas no solo eran visualmente impresionantes, sino que también contaban historias profundas y conmovedoras. La industria del cine se fijó en él, y Ridley Scott estaba en camino de convertirse en un nombre familiar. Su habilidad para contar historias y su visión única lo hicieron destacar en un campo competitivo. El éxito de Los Duelistas le abrió las puertas a Scott, llevándolo a su siguiente proyecto, una película de ciencia ficción que cambiaría para siempre el panorama del cine y consolidaría su lugar entre los grandes. Esta película, Alien, no solo redefinió el género, sino que también demostró la versatilidad y el genio creativo de Scott. Sección 4. Blade Runner, una revolución cinematográfica. En 1982, Ridley Scott desató Blade Runner en el mundo. Esta obra maestra de ciencia ficción neo-noir, protagonizada por Harrison Ford, no fue solo una película. Fue un fenómeno cultural. Redefinió el género y dejó una huella imborrable en el cine. Blade Runner fue un festín visual, un mundo futuro distópico que cobró vida con asombroso detalle y realismo. Pero también fue una película profundamente filosófica. Exploró temas de identidad, humanidad y lo que significa estar vivo en un mundo al borde del colapso. La película fue un éxito de crítica y público, convirtiéndose en una película de culto e influyendo en innumerables cineastas. Consolidó la reputación de Scott como un director visionario, que no teme abordar temas complejos y traspasar los límites de la narración visual. Pero la historia de Blade Runner no terminó ahí. Años más tarde, Scott revisó su obra maestra con una versión del director y una secuela, Blade Runner 2049, expandiendo aún más el mundo que había creado y consolidando el legado de la película como una de las mejores películas de ciencia ficción jamás realizadas. Sección 5. Gladiador, la narración épica en su máxima expresión. En el año 2000, Ridley Scott regresó al género épico histórico con Gladiador, una película que redefinió el cine de su tiempo. Esta historia de traición, venganza y redención, ambientada en la antigua Roma, cautivó al público de todo el mundo, llevándolos a un viaje emocional y visual sin precedentes. La película fue un tour de force cinematográfico, que combinó impresionantes secuencias de acción con una poderosa profundidad emocional, creando una experiencia inolvidable. Russell Crowe ofreció una actuación que definió su carrera como Maximus, el general romano que es traicionado y vendido como esclavo, un papel que le exigió tanto física como emocionalmente. Solo para ascender en las filas de la arena de gladiadores para buscar venganza, su viaje es una mezcla de dolor, lucha y determinación. La película fue un éxito masivo de crítica y público, ganando 5 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Crowe, consolidando su lugar en la historia del cine. Gladiador le recordó al mundo la capacidad de Scott para transportar al público a otra época y lugar, creando una atmósfera tan real que los espectadores se sentían parte de la historia. Sumergiéndolos en la grandeza y la brutalidad de la antigua Roma, Scott logró capturar la esencia de una era con una precisión impresionante. También mostró su habilidad para crear personajes convincentes y contar historias que resuenan a un nivel profundamente humano.
tocando temas universales que trascienden el tiempo. Los temas de la película sobre el honor, el coraje y la lucha por la libertad tocaron la fibra sensible del público, evocando emociones profundas y duraderas. Consolidando su estatus como un clásico moderno, Gladiador sigue siendo una referencia en el cine épico, inspirando a nuevas generaciones de cineastas y espectadores. Con Gladiador, Scott demostró que no era solo un maestro de la ciencia ficción, sino un narrador versátil capaz de dar vida a cualquier género que eligiera explorar, desde la ciencia ficción hasta el drama histórico. Su habilidad para moverse entre géneros con facilidad y maestría es un testimonio de su talento y visión únicos, haciendo de cada una de sus películas una obra de arte en sí misma. No te pierdas el resto del cautivador viaje de Ridley Scott. Suscríbete ahora para desbloquear las historias detrás de su magia cinematográfica y descubrir los secretos de su perdurable éxito.